Vamos a Efesios capítulo 4, versículo número 32. Efesios, el capítulo número 4, versículo 32. Como se ha estado anunciando, el título de mi sermón en esta mañana es Perdona como has sido perdonado. Entonces yo no voy a hacer un desglose completo del versículo, pero voy a tomar la frase que enfatiza el perdón. Dice Efesios 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Luego dice versículo número 1 del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios bendiga su palabra en medio nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por el tiempo de alabanzas y de adoración en esta mañana, Señor. Hemos exaltado tu nombre a través de las alabanzas, ahora queremos exaltarlo a través de tu palabra. Y Señor, queremos enriquecer más nuestras vidas en lo que hemos cantado y ahora, Señor, lo que queremos meditar. Hemos cantado que tú eres nuestro Salvador y que tú has pagado nuestra deuda. Y Señor, gloria sea tu nombre por eso. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en eso y a también imitarte en tu carácter y en tu manera de actuar, en cancelar también las deudas que tenemos pendientes unos con otros. A vivir, Señor, perdonándonos como tú nos exhortas aquí, mostrando tu carácter, imitándote a ti. Así que danos de tu gracia, Señor, para ver tu palabra con claridad. Y no solamente para verla, sino también para salir de aquí dispuestos a obedecer. Y también, Señor, a considerarla en este día. Oramos y pedimos tu dirección. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el ser humano es un imitador por naturaleza. Desde que nosotros nacemos y vamos creciendo, una de las cosas que nosotros aprendemos desde pequeño es a imitar todo lo que está a nuestro alrededor. Sobre todo en esa etapa de la vida, ¿verdad? Cuando nosotros somos bebés, nosotros comenzamos a imitar a aquellas personas que son las más cercanas a nosotros. Nosotros hemos escuchado cuentos de nuestros padres, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros no nos acordamos de eso. Pero nosotros escuchamos cuentos de nuestros padres y algunos padres nuestros tienen incluso fotos de cómo nosotros nos metíamos en el closet de mamá y papá y nos poníamos los zapatos, la bota, la ropa, la blusa, los pintalabios, nos echábamos el polvo, la blusa y algunos incluso decíamos que íbamos a trabajar porque eso era lo que nosotros veíamos que nuestros padres iban a hacer en la mañana o lo que decían. Eso era lo que nosotros estábamos viendo que ellos hacían. Y entonces nosotros queríamos imitar eso, porque ellos eran, hasta cierto punto lo veíamos como nuestro ejemplo, y eran también las personas más cercanas a nosotros. Algo similar también sucede cuando una pareja se casa. Hay cosas que nosotros comenzamos a imitar del otro. A veces consciente o inconscientemente hay frases del otro o gestos del otro que inconscientemente se nos pegan. Y eso sucede por la comunión, por la cercanía, por la relación que hay íntima entre la pareja. Pero desde pequeños, a través de la imitación, nosotros vamos formando un comportamiento mediante el cual nosotros comenzamos a imitar gestos, patrones de habla, actitudes que nosotros vamos viendo en otra persona. Es por eso que a veces hay hijos que se parecen tanto a sus padres. Y por eso dice, oye, pero escucharla a ella o escucharlo a él y verlo a él, ¿cómo ve su mamá? Porque que los mismos patrones de habla, incluso a veces hasta los mismos gestos, se repiten. Y esas cosas se copian o se imitan desde que nosotros estamos pequeños. Los mismos gestos, las mismas actitudes, los mismos patrones de habla a veces que los padres. Somos imitadores por naturaleza. El texto que nosotros hemos leído en esta mañana hoy, una de las cosas que estamos llamados a hacer ahí, como vimos en el texto, es a ser imitadores de Dios.
Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, dice el texto. Y este versículo está después del que nosotros hemos seleccionado para predicar en esta mañana. Y la verdad central, como ya les he dicho, que quiero compartir con ustedes esta mañana es que debemos perdonar como hemos sido perdonados. Basado en Efesios 4:32 que dicen, perdónense unos a otros como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Ya que nosotros somos imitadores por naturaleza, Dios nos está llamando a imitarlo a Él en su manera de perdonar, imitarlo a Él en su carácter amoroso y misericordioso. Como ya hemos visto con Carlos en la serie de Efesios, en los primeros 3 capítulos de esta carta, Pablo enfatiza lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Nos habla con detalles acerca de las bendiciones y las riquezas espirituales que nosotros disfrutamos por el hecho de estar en Cristo. Sin embargo, en los capítulos del 4 al 6 de la carta a los Efesios, nosotros encontramos el llamado que Dios nos hace a vivir a la altura de esos privilegios y de esas bendiciones que nosotros hemos recibido en Cristo. Y es por eso que en el capítulo 4, versículo 1, nosotros encontramos que el apóstol Pablo dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. O sea, como cristianos estamos llamados a vivir vidas dignas del Evangelio. El resto de la carta a los Efesios nos presenta muchas formas en que una persona puede vivir de esa manera en la práctica. En el capítulo 4, versículos 2 al 6, ahí mismo se nos presentan algunos elementos fundamentales de la vida cristiana para nosotros vivir una vida digna del Evangelio, como nosotros mantener la unidad mediante la humildad, la paciencia y el amor. En los versículos 7 al 16 somos llamados a vivir de una manera digna del Evangelio, en cumplir nuestro rol de servicio en la iglesia y usar los dones y las habilidades que Dios nos da para edificar el cuerpo de Cristo sobre la base del amor. Y gran parte de llevar una vida centrada en el Evangelio es contribuir activamente a la edificación del cuerpo de Cristo. Pero también en los versículos 17 al 32 del capítulo 4, los que viven o los que quieren vivir de una forma digna del Evangelio saben que necesitan crecer en su vida cristiana y están comprometidos en invertir tiempo en vivir una vida diferente a la vida de los no creyentes. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 4, versículo número 17, esto pues digo y requiero en el Señor que no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Debemos aprender a resolver los problemas rápidamente entre nosotros. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el apóstol Pablo. Y eso suena bien, pero no es fácil. Y de manera específica, que es lo que nosotros queremos tratar en esta mañana, debemos aprender y crecer en vivir perdonándonos unos a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Eso es lo que dice nuestro texto cuando dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que nosotros debemos considerar para nosotros vivir perdonándonos unos a otros como Dios nos ha perdonado? Son 3 las que voy a compartir en esta mañana. La primera de ellas es que nosotros debemos considerar el perdón que Dios nos ha dado en Cristo. Debemos considerar el perdón que Dios nos ha dado en Cristo. Miren cómo dice el versículo. Una vez más, dice en el versículo número 32, antes de venirnos uno con otro, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó. Está en pasado, Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dice el versículo que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Una persona cristiana no puede perdonar si esa persona no crece en su entendimiento de que ha sido una persona perdonada por Dios. Mi hermano, Cristo nos perdonó de todos nuestros pecados. No de algunos de nuestros pecados, no de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, de todas nuestras iniquidades, rebeliones, transgresiones.
el perdón de Cristo es absoluto, es abundante, es infinito y es gratuito. Y Dios nos amó y nos perdonó, no cuando nosotros éramos dignos de su amor, ni cuando éramos dignos de su perdón. No había belleza en nosotros alguna, ni ningún atractivo para que Dios se fijara en nosotros y diga, ah, ese merece que yo lo perdone. Dios nos perdonó cuando éramos sus enemigos, enemigos de Dios. Esa era la condición. Dios no perdonó a aquellas personas que vivían en una amistad con Él, no, Dios perdonó a sus enemigos. Cuando tú y yo éramos enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Dios se desprendió voluntariamente y dio a su único Hijo por ti y por mí. Cristo dejó su trono en el cielo, vino y tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló, fue rechazado por sus criaturas, escupido, burlado, coronado de espinas y fue clavado en una cruz para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La paga del pecado es muerte, dice las Sagradas Escrituras. La justicia de Dios demanda que el que peca que muera. Y Cristo decidió asumir el costo de nuestra deuda con su vida para pagar por nuestros pecados. En otras palabras, mi hermano, si tú eres cristiano, Dios te perdonó. Dios te perdonó. Eso es lo que la palabra de Dios declara una y otra vez. Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y no es porque no tenga derecho. Él tiene el derecho de hacerlo. Pero es que Él ha decidido mostrarnos su misericordia y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. La distancia es enorme. Y dice que así Dios decidió alejar de Él nuestros pecados. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Ese es nuestro Dios. Él se deleita en ser compasivo, Él se deleita en la misericordia. Y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y cómo lo muestra eso? Dice, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es bien gráfico ahí. Él sepultó nuestra maldad. Así como se sepulta un cadáver, así Dios sepultó nuestra maldad. Echó nuestros pecados al fondo del mar para nunca más tomarlo en cuenta. Y estas verdades, hermanos, se aplican perfectamente en Cristo. Porque aquí mismo en Efesios, Pablo dice en el capítulo número 1, versículo 7, que en Cristo nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¡Wow! ¡Qué clase de perdón, hermano, Dios nos ha dado! Eso es para que nosotros nos vivamos regocijándonos siempre en esta vida, no importa lo que nosotros estemos pasando. Y eso me lleva entonces a mi segundo encabezado. ¿Cuáles son aquellas cosas que debemos considerar para perdonarnos unos a otros? Primero, el perdón que Dios nos ha dado. Segundo, considera entonces el llamado de Dios a perdonar. Por eso el versículo nuestro allá dice, perdonándoos unos a otros. Y hay otra traducción que dice, perdónense mutuamente. El perdón tiene que ser algo continuo en nuestras vidas y debe ser algo de doble vía. Unos a otros. Eso significa que otros van a pecar contra mí y yo voy a pecar contra otros. Y la manera en que nosotros vamos a crecer en resolver esos problemas de nuestros pecados es entregándonos a un estilo de vida donde nos perdonamos unos a otros. Mi hermano, si Dios perdonó lo inexcusable en ti y si Dios perdonó lo inexcusable en mí,
no hay una sola cosa que nosotros no debamos perdonar. No existe una. No importa qué tan grande sea la ofensa, no importa qué tan grande sea el pecado del otro, Dios nos llama a perdonar y a olvidar como Él lo ha hecho. Como Él lo ha hecho. ¿Saben cuál es el problema de por qué nosotros muchas veces no estamos preparados ni tenemos las condiciones para nosotros perdonar a los demás? El problema es que nosotros fallamos en predicarnos el primer punto que tratamos, en predicarnos el evangelio de que Dios a mí me perdonó de una manera infinita, de una manera gratuita. Y cuando yo crezca en comprender eso más y más y más y mantener esa verdad en el centro de mi corazón, más yo voy a estar propenso a perdonar. Cuando yo entienda de que a mí se me ha perdonado mucho y de lo que yo estoy llamado a perdonar nunca será más grande que todo lo que a mí se me ha perdonado. Muchas veces es de la realidad o está la realidad de que yo no quiero perdonar porque yo estoy enojado. Y lo más importante es que yo estoy enojado. Y lo más importante es comunicar que eso me molestó y que yo estoy enojado. Y eso es lo que más me importa. Y nos deleitamos en albergar en nuestra mente pensamientos de venganza. Y se nos olvidan textos como fácil que uno conoce y que vive citando, como que el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No, Señor, pero que yo no quiero que tú ejerzas esa venganza. Yo quiero ejercer la venganza ahora. Yo no quiero esperar en ti. Yo quiero hacerlo ahora. Y nos deleitamos más en eso. Y alimentamos en nuestra mente pensamientos así y resentimiento contra otros. Y lo que no queremos hacer es, o lo último que queremos hacer es perdonar a esa persona que nos ha ofendido. Porque nosotros entendemos que esa persona tiene que ser castigada. Castigada tiene que ser por lo que hizo. O porque me ofendió a mí. Sí, pero tú y yo merecíamos castigo de parte de Dios. ¿Y con qué nos pagó? Con misericordia. Con misericordia. Y aquí la pregunta es entonces, hermanos, si nosotros queremos deseo de castigo, ¿esa es la misma manera en cómo Dios te trata a ti y a mí, aun cuando nosotros seguimos pecando? Porque no solamente fue que Dios nos perdonó de todo nuestro pecado en el pasado, Él vive perdonándonos también continuamente en el presente. Dios no solamente nos mostró misericordia en el momento en que nos salvó, sino que la palabra de Dios nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana sin importar cómo sea nuestro comportamiento delante de Él. Y nos dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Seguramente esta semana tú y yo le dimos razones suficientes a Dios para que nos exterminara y nos borrara de la faz de la tierra. Sin embargo, si tú y yo estamos sentados aquí esta mañana, es por la misericordia de Dios. Es porque Él te ha extendido su favor. No es porque tú te lo merezcas. Es porque Dios ha decidido por su fidelidad engrandecer su misericordia sobre tu vida. Ahora bien, Dios no quiere solamente que tú te quedes con eso, ni que yo me quede con eso. Dios quiere entonces que yo sea un instrumento activo en sus manos para yo vivir extendiendo ese perdón y esa misma gracia a los demás. En otras palabras, Dios quiere que yo sea un reflejo de Él en mi vida diaria. ¿Cómo? Perdonando como Él me ha perdonado. Así es que nosotros mostramos a Dios. Y así es como nosotros somos exhortados en la palabra, o una de las maneras en cómo somos exhortados en la palabra, a mostrar a Dios. Hermanos, hay que crecer en algo. Nosotros estaremos rodeados de pecadores hasta el último día aquí en la tierra. Yo a veces creo que nosotros nos hacemos expectativas falsas. Como de que no, este día va a ser tranquilo. Oye, si es tranquilo, hubo algo raro. Porque si estamos rodeados de pecadores, lo normal es que en un momento el pecado de otro salga contra mí y el mío también salga contra otro. Eso es lo normal en la vida diaria. Estamos rodeados de pecadores. ¿Y qué significa eso? Eso significa que rara vez habrá un día en el que no pequen contra nosotros. A menos de que nos metamos para una cueva para allá o en un monte. Pero las heridas, hermanos, van a estar ahí. Tanto las superficiales como las profundas van a estar ahí. Muchas veces sufriremos por la negligencia de alguien o experimentaremos casos de abuso.
Y en esos momentos seremos tentados a responder de la misma manera en cómo pecan contra nosotros. Por eso hay un texto tan confrontante en las Escrituras, en Lucas capítulo 17, versículo 3, cuando el Señor le dice a los discípulos: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. El problema con eso es que yo quiero reprenderlo, pero no quiero que se arrepienta. El problema es que yo quiero decirle la verdad en su cara y lo mal que yo me siento, pero yo no quiero de arrepentimiento. Y también muchas veces no tenemos una idea de la reprensión bíblica, porque la reprensión bíblica no tiene que ver con decirle la verdad al otro claro y pelado así, sino decirla en amor y la verdad de la palabra de Dios. Y dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, dice, perdónale. Perdónale. Oigan eso. Eso es 7 veces al día. No es, dice, que en una semana o 2 semanas. O una semana sí, otra no. Eso es 7 veces al día. Y aparentemente el texto quiere dar a entender de que 7 veces al día por lo mismo. Por lo mismo. Los que son padres aquí, los que somos maestros, podemos entender bien eso. Un alumno viene por 3ª vez, por 4ª vez, y ya el termómetro de nuestra impaciencia está a punto de explotar. Y llega un momento en que uno le dice: no me venga con lo mismo, que ya usted es un sinvergüenza. Y uno se voltea así, se cuadra y le dice eso. Sí, pero pensemos en los años que tú y yo tenemos de creyente y todavía al día de hoy nosotros pecamos de la misma manera que hace 10 años atrás. Y cuando venimos a orar, a arrepentirnos y a pedir perdón, el Señor no nos dice: ahí vienes tú con lo mismo, sin vergüenza. No, el Señor no nos dice eso. Sin embargo, nosotros se lo decimos a los demás. El Señor recibe tu oración y recibe mi oración. O no, muchas veces también como actuamos: te perdono, pero no nos hablamos. No, eso no es perdón. Eso no es perdón. Porque cuando el Señor te perdona, no te dice: no, ya no puedes venir a orar, no, tú y yo no nos tratamos. No, eso no es perdón. Es que muchas veces nosotros queremos perdonar a nuestra manera. No, no es a nuestra manera, esa es la manera de Dios. Es como lo hace. Por eso es que Efesios ya nos dice: imiten a Dios. Imítenlo. ¿Saben lo que los apóstoles dijeron cuando el Señor le dijo esa palabra de Lucas 17? Cuando había que perdonar 7 veces, dicen ellos: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Hermanos, ellos entendieron que hay que estar con la mente y en el corazón en el cielo para nosotros poder ser capaces de hacer eso. O como dice un hermano que yo conozco: hay que estar en Dios. Hay que estar en Dios para poder hacer eso. Y ellos entendieron muy bien eso. Hermanos, si nosotros no hacemos caso al llamado de Dios de vivir una vida diaria extendiendo perdón hacia los demás, ¿saben lo que va a suceder con nosotros? Que nuestros corazones siempre estarán controlados por la ira, siempre estarán controlados por el enojo, por la amargura y la venganza. Y daremos múltiples oportunidades al diablo para hacer su obra cruel en nosotros. A veces es semana, hermano, que uno vive aburrido y no debería ser así. Por cosas que uno tiene albergada en el corazón que no ha decidido perdonarle y traerla a la presencia de Dios. De hecho, en este mismo texto, en Efesios, Pablo nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Nosotros le damos lugar al diablo cuando no decidimos perdonar. Y eso es así como muchas veces el diablo termina destruyendo familias, matrimonios, relaciones laborales, relaciones entre los vecinos, porque nosotros no estamos dispuestos a vivir pasando por alto la ofensa de los demás. ¿Ustedes recuerdan la pregunta que Pedro le hizo al Señor en Mateo 18, versículo 21? Quisiera que buscaran conmigo ese pasaje y lo leamos en estos momentos. Mateo 18, versículo número 21. Aquí está la pregunta que Pedro le hace al Señor, y también nosotros tenemos una parábola. Dice Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún
hasta 70 veces 7. Y ahí uno muchas veces comienza a hacer cálculos, sobre todo lo que somos matemáticos, que comienza uno a multiplicar. Pero la idea no es que sea esa cantidad específica, no. La idea que el Señor quiere comunicar al decirle esto a Pedro es: Pedro, el perdón no tiene límites. El perdón no tiene límites. Y para reforzarle eso, le dice esta parábola. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esa medida es un poco difícil de traducir, incluso muchos de los estudiosos de las Escrituras tienen diferentes opiniones, pero básicamente nosotros podríamos decir, para ponerlo en algo dominicano, un estimado más o menos, no exactamente eso, pero serían como 685 millones de pesos, por poner un estimado. Casi nada, ¿verdad? A este, como no pudo pagar la deuda, mire, y ahí está hablando de cómo incluso nosotros no podemos pagar esa deuda con Dios. Como no pudo pagar la deuda, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Decía alguien hablando y comentando acerca de esta parábola, que a veces cuando uno está en momentos de aprieto, uno dice cosas sin pensar, porque él no iba a poder pagar todo eso. Él no iba a poder pagar todo eso. Y la idea que el Señor quiere comunicar es esa, que esa deuda que él tiene es impagable. Y dice el versículo número 27, el Señor de aquel siervo, movido a compasión, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermano, mire, no fue que se la bajó, ni fue de que, está bien, yo te voy a dar un abono, te la voy a rebajar un chin a tanto talento. No, él se la perdonó toda. Y saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario era el salario de un jornalero, o sea, el salario de un día de trabajo. Y un talento equivale a 1,000 semanas de trabajo, básicamente a 19 años de trabajo. 19 años. Y básicamente con aquellos 10,000 talentos, no debía prácticamente nada. Era como prácticamente nada comparado con aquello. Y dice que halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Miren, no fue que después de una semana, no fue ahí mismo, él saliendo del palacio. Uno esperaría que esta fuera la persona más feliz y más gozosa del mundo. Y ahí mismo saliendo, ahogaba a uno de sus consiervos y le dice: págame lo que me debe. Y uno muchas veces lee esa historia, uno dice: pero qué indigno. Pero cuidado, hermanos, cuidado, porque uno lo juzga de qué indigno, pero así también de indignos somos nosotros. Y eso es lo que el Señor está mostrando ahí, y usted verá conmigo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Básicamente él suplica lo mismo que esta persona suplicó delante del rey. Y mire dónde está el asunto con el perdón. Versículo 30, ¿cómo comienza? Nosotros damos excusas a veces. No, mira, yo no perdono porque en el fondo, hermano, es eso. Pongamos todas las excusas que pongamos en el fondo, mas él no quiso. Ese es el problema con nosotros, que no queremos perdonar. No queremos. Él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y mira aquí que el perdón es un deber. Dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sus ofensas.
Esta parábola que aquí encontramos habla específicamente acerca de cómo manejar el pecado de los demás. Lo que tú y yo merecíamos era castigo por nuestros pecados y lo que recibimos fue compasión de Dios. A veces uno actúa como ese siervo que no quiso perdonar. Cuando nos airamos con los demás porque hacen algo directo contra nosotros. Sí es verdad que te traicionó. Sí es verdad que pecó contra ti. Sí es verdad, pero ¿y qué? ¿Y qué? Y nosotros no pecamos muchísimo más grande contra nuestro Dios y sin embargo Él no nos perdonó. Porque el problema está, hermano, muchas veces que uno se cree la gran cosa. Uno se cree la gran cosa. La persona que se niega a perdonar puede estar manifestando una falta de vida espiritual en ella. Puede estar manifestando la ausencia de un conocimiento salvífico en su vida. Porque si hay algo claro que las Escrituras nos muestra es que nuestras obras no tienen la salvación de nuestras almas, pero sí la presencia de ellas evidencia que hay salvación en nuestras vidas. Así que lo que sí estamos seguros es que una prueba de que nosotros hemos sido salvos es que nosotros tenemos la capacidad para perdonar. Eso es una evidencia. Si nosotros no tenemos esa capacidad para perdonar, alguien que no es capaz de perdonar como Dios lo ha hecho, está dando una mala señal y está poniendo a sospechar de que la gracia de Dios no está en su vida. Eso puede ser de que esa persona no haya experimentado la gracia de Dios. Porque el Señor espera que siempre perdonemos como somos perdonados y como hemos sido perdonados y porque hemos sido perdonados. Y desde que nosotros nacemos de nuevo, una de las cosas que se da en el nuevo nacimiento es que nosotros somos parte de la naturaleza divina, somos partícipes de la naturaleza divina. Y como Dios es misericordioso y somos partícipes de la naturaleza divina, entonces también nosotros nos caracterizamos por ser misericordiosos, porque estamos participando de esa naturaleza. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la misma manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Así hacedlo vosotros. Y yo creo que una forma en la que estorbamos la obra del Espíritu Santo y también en la que entristecemos al Espíritu Santo es también cuando nosotros no hablamos palabras claras de perdón a personas que nos han ofendido a nosotros. A veces uno le dice, está bien, pero ese está bien con el gesto también, tú sabes que no está bien. Pero eso, no hay problema. Pero va uno con el corazón por ahí y uno no es específico en decir, mi hermano, mi hermana, te perdono. Y no solamente te perdono, me comprometo a no mencionarte ese asunto a ti, ni a mí mismo, ni a albergarlo en mi mente, ni a mencionárselo a los demás. Esa es la actitud. Porque muchas veces uno dice, te perdono, pero por ahí va después, tú sabes lo que fulano me hizo a mí. En el matrimonio a veces hay parejas que traen cosas del pasado a conversaciones del presente. El problema no es tanto que la traigan, el problema a veces es la manera en cómo la traemos. Hablan de esas situaciones del pasado con enojo, con amargura, con remordimiento y con el tono con el que lo mencionamos nos denuncia y pone manifiesto de que eso del pasado realmente no lo hemos perdonado. Un matrimonio saludable se vuelve saludable y se mantiene saludable cuando los esposos se encuentran gozo en la cancelación de deudas, en perdonarse mutuamente. Porque, hermanos, no vamos a poder evitar pecar unos con otros. Hay un pecado remanente con el que luchamos, pero la manera en cómo vamos a salir de esas situaciones es a través del perdón. No hay un ingrediente más esencial para tener una vida matrimonial que vivir perdonándonos unos a otros. Y claro, el perdón no es atractivo. Lo que es más atractivo para nosotros es castigar al otro, haciéndole ver cuánto me ha dolido eso a mí. Porque mientras más fuerte es el pecado, más difícil y más costoso es el perdón. Pero cuando se otorga verdaderamente el perdón, lo que se gana es más importante que lo que cuesta. Es más importante. Nosotros vivimos predicándole a los incrédulos que el perdón de Dios es lo que ellos necesitan en su vida para que sus vidas cambien y sean transformadas. ¿Y por qué eso no lo hace más atractivo el perdón para nosotros? Debemos preguntarnos eso. Porque si eso es lo que ellos necesitan,
y también lo que nosotros recibimos. ¿Y por qué eso no lo hace más atractivo para nosotros? Si nosotros sabemos que esa es la solución para sus pecados. Y para los nuestros, también. También. Lo que pasa, hermanos, es que nos encanta vivir aferrándonos a los errores y a las faltas que el otro ha cometido contra mí. Y perdonar no significa de que yo tengo que estar dispuesto a vivir tolerando la presencia de esa persona en mi vida. El perdón es activo, reemplaza el odio con el amor, reemplaza la malicia con la compasión, la amargura con el gozo, el deseo de vengarnos por el deseo de bendecir. Es ese tipo de perdón que estamos llamados a ofrecer, a reemplazar la maldad por las virtudes de las Escrituras. Un perdón que no le dé al otro lo que merece, sino lo que necesita. Quizás haya alguien que podría estar pensando aquí, hay que saber lo que yo estoy viviendo para poder decir eso así tan fácil. Mi hermano, probablemente nadie conozca tu condición aquí, pero el Señor sí la sabe y el Señor es que te está mandando a hacerlo. El Señor sí lo sabe y te manda a perdonar. Por lo tanto, mi hermano, es importante que nos preguntemos aquí en esta mañana, ¿hay alguien que ha llegado a tu mente con el que tú tienes problemas que aún tú no lo has resuelto y tú necesitas perdonar? ¿Hay alguien que llega a tu mente? ¿Hay alguien que viene a tu mente que tú has ofendido y tú necesitas pedirle perdón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo eres tú conocido por los demás? ¿Como una persona que vive ofendiendo o como una persona que tiene un espíritu perdonador? ¿Cómo te conoce? Por eso mi último consejo para ustedes y también para mí esta mañana es, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son aquellas cosas que debemos considerar para vivir perdonándonos los unos a otros como Cristo nos ha perdonado? Es, considera el ejemplo de Dios para perdonar. Considera el ejemplo de Dios para perdonar. Dice el versículo, antes sed benignos uno con otro, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y luego dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Al principio del sermón hablábamos de cómo nosotros los seres humanos somos imitadores por naturaleza. Y aquí somos exhortados a imitar a Dios específicamente en la manera en cómo Dios perdona. ¿Y cómo Dios perdona? Ya lo hemos dicho, Dios perdona de una manera infinita, gratuita y abundante a todo aquel que le ha ofendido. Y nosotros lo leímos en Miqueas también, ahorita, que Dios sepulta nuestros pecados, los entierra, los echa al fondo del mar y no los toma en cuenta. Y mi hermano, exactamente de esa misma manera nosotros debemos hacer y actuar con el pecado de los demás, sepultarlo. Así mismo también como Dios sepulta los nuestros, para que la gloria de su nombre se haga evidente en nuestras vidas. Por eso uno de los versículos que a mí más me impactan de Proverbios es ese proverbio que dice, Proverbio 19:11, que la honra de un hombre es pasar por alto la ofensa. O sea, muchas veces nosotros decimos, ¿cuál es el honor de un hombre? Uno da muchas opiniones, pero cuando la Escritura tú le preguntas, ¿cuál es el honor de un hombre? Pasar por alto la ofensa. Ahí hay honra en esa persona. Por eso, Mac Dever decía en una ocasión, conviértete en una persona difícil de ofender. Sé una persona difícil de ofender. Porque a veces uno se ofende hasta por cositas que uno dice que ni valen la pena. Pero dice que la honra de un hombre es pasar por alto la ofensa. ¿Acaso podemos decir nosotros que hemos sido perdonados, por tanto, que no podemos perdonar relativamente a aquellas cosas pequeñas que pecan contra nosotros? De todas las personas del mundo, la mayor disponibilidad y ánimo para perdonar deberíamos mostrarle a los cristianos. De todas las personas del mundo, porque nosotros tenemos razones de sobras para nosotros vivir perdonar. ¿Cómo es la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras, ¿cómo qué? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ustedes ven, la oración del Padre Nuestro da por sentado que nosotros estamos conscientes de nuestras propias ofensas y por eso nosotros le pedimos perdón a Dios, pero también vivimos perdonando a los demás. No sabemos muy bien la oración del Padre Nuestro, pero no vivimos la oración del Padre Nuestro, nuestras vidas. Mi hermano, tú te das cuenta cuando tú ofendes a alguien.
Esas fueron incluso una de las preguntas que yo tuve que hacerme en esta semana. ¿Tú te das cuenta cuando tú ofendes a alguien? Porque a veces uno ofende y uno no se da cuenta. Pero a veces hay patrones en nuestras vidas que nosotros sabemos que son patrones claros de ofensa que uno tiene que corregir y cambiar. Si en esta mañana hiciéramos una lista de las 10 personas más amables de esta iglesia y de las personas más dóciles, ¿estaríamos nosotros dentro de esa lista? Porque dice nuestro texto, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo, sed pues imitadores de Dios. ¿Saben cuál es la palabra griega que Pablo utiliza ahí cuando dice imitadores? Es la palabra griega mimetes, de donde viene la palabra mímica o mimo. Hacer mímica es hacer las cosas exactamente igual que la persona a la que imitamos. Somos llamados entonces a hacer la mímica de Dios en su manera de perdonar. Una persona que hace mímica es aquella que copia y reproduce las características específicas de la persona que imita. Y como imitadores de Dios, hermanos, somos llamados a imitar las características de Dios. Como Dios es bondadoso, se nos dice en el versículo 32, sean benignos. ¿Quién es la persona más buena del mundo entero? O la única persona buena del mundo entero. Dios. Entonces estamos llamados a imitarle. Como Dios es misericordioso, entonces dice, sean pues misericordiosos, imiten a Dios. Dios es rico en misericordia y por eso estamos llamados a imitarle. Estamos llamados a reproducir, a copiar, a hacer mímica de cada una de sus características, incluyendo su bondad y misericordia en la manera en como Dios perdona. Eso significa, hermanos, que Cristo siempre será nuestro ejemplo en todo, incluso aún para perdonar. ¿Ustedes recuerdan cuando Él estaba crucificado, habiendo sido bofeteado, vituperados y maltratados por sus criaturas? Sin embargo, en ese momento, ¿cuáles fueron las palabras que salieron de Él en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si Él está pidiendo perdón al Padre, era porque evidentemente Él lo había perdonado. Y lo mismo sucedió con Esteban, el primer mártir de la iglesia. O sea, el primer creyente que por causa de su fe fue muerto. Y cuando le estaban apedreando injustamente por proclamar el evangelio, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, antes de morir, estas fueron sus palabras. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Esteban imitó a su Señor, hizo mímica de Cristo. Mi hermano, ¿a quién tú tienes que perdonar? ¿Hay alguien ahora mismo a quien tú tienes que perdonar? Y me detengo a propósito. Porque la idea aquí no es que nosotros hagamos diciendo, wow, que el sermón fue confrontando. No, la idea es, ¿hay alguien ahora mismo que nosotros tengamos con quien arreglar cuentas? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo está tu relación con tus familiares, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos? ¿Cómo está tu relación con los hermanos de esta iglesia? ¿Hay alguien aquí que tú no puedes saludar? ¿Hay alguien aquí a que tú debes pedirle perdón por una falta? ¿O vas a seguir cargando eso en tu corazón domingo tras domingo, semana tras semana? Mientras más cerca estamos de Dios, más nos vamos pareciendo a Él. Y nosotros nos convertimos en aquello en lo que nosotros vivimos contemplando. Si vivimos contemplando a Dios, más nos vamos a parecer a Él. Y el propósito de Dios con la salvación es redimir a hombres y mujeres de sus pecados y hacerle conforme a la imagen de su Hijo. Por eso el pastor John MacArthur decía, usted nunca se parecerá más a Dios que cuando usted perdona. Nunca. ¿Quieres parecerte más a Dios? ¿Queremos parecernos más a Dios? Perdonemos como Él nos ha perdonado. Si te encuentras falto en esta mañana o hay cosas que tú tienes que traer, recuerda que en Dios hay gracia y hay perdón. Hay nuevas oportunidades. Sus misericordias son nuevas hoy. Y tú puedes venir y pedirle perdón y Él te va a recibir y te va a perdonar.
para que tú vayas y extiendas ese perdón también. Pero Él te recibe. Él te recibe. ¿Cómo tú estás tratando las ofensas menores? Porque a veces hay cosas tan pequeñas, hermanos, tan pequeñas que terminan amargándonos el día, la semana, los meses y a veces hasta el año, si nosotros las dejamos ahí. Debemos aprender a perdonar ofensas pequeñas para así nosotros estar preparados y bien entrenados para perdonar ofensas mayores. Leí hace un tiempo en un libro el caso de una pareja de esposos que después de un tiempo de casado el esposo cometió un acto de infidelidad sexual y la esposa hizo todo lo que pudo de ahí para herirlo. Dice que llamó a todo lo que se le ocurrió con tal de señalar o con tal de dañar su reputación. Trató de destruir todo el respeto que sus hijos tenían hacia su esposo. Y pregunta el autor, ¿por qué ella respondió de esta manera? ¿Por qué no estuvo preparada para lidiar con la ofensa de su esposo de una manera piadosa? En ese tiempo de crisis, esta mujer estaba haciendo lo que ella acostumbraba a hacer con las ofensas pequeñas en su vida cotidiana. En estas situaciones, o sea, en las ofensas pequeñas, ella casi nunca respondía con palabras de perdón y bendición. Dice, en vez de eso, procuraba decirle siempre a su esposo lo que más le doliera. Se aferraba a la ofensa y les contaba a las personas que estaban a su alrededor todos los pecados menores que su esposo vivía cometiendo. Y añade el autor, narrando esta historia, lo siguiente. Creo que aquí aplica el principio de fiel en lo poco y fiel en lo mucho. Las ofensas menores son un campo de entrenamiento en el que aprendemos a lidiar con el pecado a la manera de Dios. Si entrenamos bien, estaremos preparados para hacer y decir lo correcto cuando llegue una ofensa mayor. Y dice él, nuestras palabras promoverán la obra del Espíritu Santo nuestras palabras promoverán la obra del Espíritu Santo e impedirán que el diablo haga su obra de engaño y destrucción en nuestras vidas. Hermanos, que Dios nos ayude de verdad a nosotros poder entrenar bien en la ofensa pequeña. A veces uno está, no, porque ni buenos días me dijo. Es algo pequeño. No hay por qué vivir amargado una semana o un día entero por algo que quizá el otro se le pasó, si era que estaba apurado. Hay que aprender también a ejercitar y dar el beneficio de la duda. Para que cuando vengan las ofensas mayores, hermanos, en todo tiempo nosotros podamos exaltar la gloria de Dios en nuestra vida, perdonando a los demás. Para los amigos que están aquí en esta mañana, el Señor Jesucristo dice que Él no rechaza a nadie que venga a Él pidiendo perdón y arrepentimiento. Si todavía tú no eres cristiano, si todavía tú no te has arrepentido de tu pecado, tú no puedes hacer eso. Tú primero necesitas recibir perdón. Tú necesitas recibir el perdón de Dios. Y la manera en cómo recibes el perdón de Dios es reconociendo tus pecados, viniendo humillándote delante de Dios y entonces recibiendo su perdón en Cristo. Por eso la palabra de Dios nos dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, arrepiéntase, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar, mi amigo. Y Él te llama en esta mañana a través de su palabra a que te arrepientas y vengas a Él. Y Él te perdonará, como nos perdonó también a nosotros cuando vinimos a Él. Ven a Dios con tus pecados y Él tendrá de ti misericordia. Y te dará también la bendición del perdón de pecados. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana y nos ayude a poner por obra su palabra en nuestras vidas. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de reflexión, pero también, Señor, al mismo tiempo, si hay cosas que hay que traer a tu presencia y hay cosas que hacer, cambios, Señor, ayúdanos y danos el poder y la gracia de tu Espíritu para hacerlo. Bendice a tu iglesia aquí esta mañana y gracias por tu palabra. Bendice a los amigos también y ayúdales a reflexionar en el hecho de que tú los llamas a volverse a ti para el perdón de pecados. Por Cristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios le bendiga.